Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenido al espacio radiofónico de la Comunidad Islámica de Sevilla, organizado por la Mezquita Isbilia en colaboración con el Movimiento Interreligioso de Sevilla. El Movimiento Interreligioso de Sevilla organiza encuentros de oración y confraternización entre diferentes credos religiosos y espirituales. A lo largo del año venimos realizando eventos con interés social para que nuestras comunidades se conozcan e intercambien oraciones y establezcan lazos de unidad, demostrando cómo la Sevilla del siglo XXI es una ciudad plural, abierta y tolerante. Y esa tolerancia empieza con nosotros mismos, conociéndonos y colaborando entre distintas religiones y espiritualidades. Hoy, con el programa de la Comunidad Islámica de Sevilla, Mezquita Isbilia, queremos acercar a vosotros la sensibilidad y la espiritualidad del Islam de los musulmanes que habitamos la ciudad hoy, hundidos en la tradición islámica, en la cultura de nuestra ciudad, de nuestra nación Andalucía. El musulmán se encuentra en su hábitat natural cuando se expresa con la sinceridad de ser musulmán. Es para nosotros un honor dirigiros a vosotros a través de la radio de Radiópolis, utilizando este medio para acercarnos a vosotros, dando una imagen de respeto personal. No tratamos de convencer a nadie, sino de mostrarnos tal como somos. Yo soy Jihad Sarasúa y para mí es un honor estar en el día de hoy con vosotros. En el día que Sevilla se encuentra con la bendición de la lluvia. Una lluvia que es uno de los signos con los que Allah trae la misericordia a nuestra tierra. Y cada vez que eso sucede, los musulmanes elevamos una plegaria que es una alabanza por la misericordia que Allah ha derrochado a través del agua que fertiliza nuestros campos y purifica nuestro ambiente. Con nosotros está nuestro hermano Fahd, nuestro hermano Abdul, y quiero daros la bienvenida a este espacio radiofónico. Sin demora, quisiéramos hacer la dua o súplica que hacemos los musulmanes cuando le pedimos a Allah gracias por la misericordia con la lluvia. La hará el hermano Fahd a continuación. Bismillah. Señoras y señores, buenas tardes. Pedimos a Allah por los presentes, por los ausentes, que nos tenga en su misericordia hoy, mañana y todos los días de nuestra vida, hasta que nos encontremos con Él en la otra vida eterna y bella. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Salamu alaikum, de nuevo con vosotros para dedicaros este tiempo en el reflexión y en la sentimiento islámico que nos inunda en esta tarde de lluvia cuando nos referimos a Allah, y lo haremos con el pronunciamiento de la Sura Al-Fatiha, la que abre la puerta, el corazón ante el sometimiento a Dios. Y dice: con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, Señor del universo, el clementísimo, el misericordiosísimo, soberano absoluto del día del juicio. Solo a ti adoramos, solo a ti imploramos ayuda. Guíanos por el sendero recto, el sendero de quienes agraciaste, no del que se han ganado tu ira, ni el de los extraviados. Amén. Alhamdulillah. Y ahora nuestro hermano Fahd nos la va a leer en árabe. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amén, alhamdulillah. Y aprovechando la presencia de nuestro hermano Fahd, me gustaría preguntarle qué significa para ti, qué significa el Islam. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, el Islam es una religión y al mismo tiempo una civilización y un orden social basado en los principios revelados de la religión. Es una realidad arquetípica que reside eternamente en el intelecto divino, y un despliegue de esta realidad de la historia en las vidas de numerosas generaciones de hombres de diferentes razas y grupos étnicos extendidas por casi toda la superficie de la tierra. El Islam no puede reducirse a un fenómeno histórico, porque sus principios inmutables y sus formas sagradas son de naturaleza no temporal. Sin embargo, es también una realidad histórica de dimensiones deslumbrantes. Tampoco puede considerarse el Islam únicamente en el aspecto del culto, aunque este y las prácticas que con él se relacionan están en el corazón de la tradición islámica. Por otra parte, la tradición musulmana no puede limitarse exclusivamente al mensaje que recibió el santo profeta Muhammad, sobre él la bendición y la paz, en la forma del sagrado Corán hace 14 siglos. Aunque naturalmente este mensaje ha sido y será siempre la esencia de todo cuanto es islámico. El Islam incluye además de esta esencia su despliegue en el tiempo y en el espacio y todo lo que absorbió según su propio genio y hizo suyo por su poder de transformación y síntesis. Así, no solo son islámicos el sagrado Corán y el Hadith, las formas sagradas del arte islámico, las escuelas de filosofía y las ciencias, así como las instituciones sociales y políticas. También son islámicas cualquiera que pueda haber sido el origen histórico de la materia, que la tradición islámica absorbió y a la que infundió la forma del Islam. El Sagrado Corán y el Hadith, así como las instrucciones orales y la gracia o baraka, procedentes de la revelación del Sagrado Corán y de su recipiente, el Santo Profeta, Muhammad, son como las raíces y el tronco del árbol de la tradición islámica. Las artes y las ciencias, las instituciones sociales y además son como las ramas del árbol, algunas cercanas al tronco, otras más alejadas, pero todas ellas son parte de su organismo y se alimentan en último término de las raíces. Algunas de las ramas, como el arte, reflejan directamente los aspectos interiores de la revelación islámica y son indispensables para la tradición. Otras, como determinadas escuelas de pensamiento, reflejan esos principios menos directamente y no son tan esenciales. Sin embargo, también ellas han cumplido y siguen cumpliendo una función necesaria para ciertas mentalidades. De no ser así,
no hubieran existido ni hubieran obtenido el derecho de entrada en la ciudad Medina del Islam. Salamu alaikum, con vosotros desde la radio Radiópolis, hablando de la comunidad islámica, acercando el Islam a vosotros que tan amablemente nos oyen y haciéndolo desde aspectos tan versátil como es el espíritu y, como no, la cocina. Porque gracias al hermano Abdullah, que aquellos que han tenido la suerte de ver YouTube, ¿verdad? Nuestro pequeño vídeo de arroz con pollo y el cordero de morisco andalusí, podrán saber a quién me refiero. Él nos ha traído un tema, si no tanto apasionante, sí suculento, y es la cocina andalusí, la influencia del Islam en la cocina andalusí. A mí me gustaría que él nos comentara este tema, que desde luego me interesa, porque es un tema que diariamente lo vivimos, ¿no? Salamu alaikum, Abdullah, dime. Buenas tardes a todos los radioyentes. Bueno, pues un martes más con vosotros y hoy os voy a dar mi reflexión sobre la cocina, sobre la influencia musulmana en lo que es la gastronomía de Al-Ándalus, ¿no? Ya estos días, como en conmemoración del Yaid, hemos tenido la fiesta del Cordero y bueno, si algunos habéis visto en YouTube, habéis visto los vídeos de la mezquita, pues podréis ver algunas de nuestras recetas. Soy como que me ha nombrado el hermano Yihad, me ha nombrado cocinero mayor de la mezquita. Bueno, pues introduciéndonos un poco al tema, ¿no? Para daros a conocer un poquito lo que son nuestras raíces, ¿no? Que todos los martes aquí en la radio intento dar una pincelada, ¿no? Para que vayamos sabiendo algo de nuestras raíces musulmanas, ¿no? Que están presentes en la vida diaria. Yo hoy por la mañana me he levantado al Alcázar, nada más que viendo cosas que nos rodean, ¿no? Imaginándome cómo sería la vida, ¿no? En Sevilla en aquella época, ¿no? En aquella época de esplendor, no lo olvidemos, que fuimos la luz occidental del movimiento islámico, ¿no? Entonces se conoce como gastronomía de Al-Ándalus, en árabe, a las costumbres gastronómicas practicadas en el territorio de la península ibérica bajo el poder musulmán durante la Edad Media, del año 711 al 1492, ¿no? La gastronomía de Al-Ándalus es conocida por las referencias literarias, ¿no? De ciertos escritores como Ibn Rasin, Al-Tuibi, médicos de la época como Al-Ghafiqi, que describe la forma de cocinar los alimentos en un tratado de oftalmología, ¿no? Todos estos señores que yo estoy leyendo, aunque tienen nombres musulmanes, pero son personas nacidas y vividas bajo el Emirato de Córdoba en aquella época, o sea, andaluces, ¿no? Tal como el que he nombrado antes, Ghafiqi, era de Jaén, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, hacen referencias realizadas al arte de cocinar los alimentos, ¿no? Así también los estudios glosados en volúmenes de geografía de Ibn al-Hijjat al-Razi. No obstante, existe una amplia documentación en tratados monográficos, ¿no? Donde se detallan los procesos de cocción, guisado, etcétera, de los alimentos y costumbres asociadas a su consumo, ¿no? Hoy en día algunas de las recetas de gastronomía, tanto de España como de Portugal, pues tienen aromas y recuerdos de esta gastronomía que ejercitó su influencia sobre el territorio durante casi 800 años. Había un dicho popular, ¿no? Que por aquella época, pues los príncipes, los emires, la gente de la alta sociedad, digamos, el alta estatus,
pues el pescado y el marisco pues lo comían propio, ¿no? O lo comían poco, perdón. Eso es lógico pensarlo, que era poco consumido, puesto que Córdoba como Sevilla pues eran ciudades del interior, no costeras, Granada también, y claro, en aquella época pues como ustedes podréis saber, pues el mantenimiento y el consumo de los pescados pues era bastante complicado, ¿no? Todo era a base de sal, tema de salazones, de ahí pues viene la famosa mojama, ¿no? Y el atún todo seco, salazones, que es como se podía mantener el pescado para luego poder ser aprovechado para nuestra alimentación, ¿no? Pues, lógicamente todos sabemos que un pescadito, si lo dejas 3 días sin echarle hielo en la cocina, pues empieza eso a oler un poquito, ¿no? Como les iba diciendo, pues se comía el pescado sobre todo en sitios de playa, ¿no? En costas, entre Cádiz y Algeciras, y los que se comían frescos o tratados para su conservación, tales como salazones secados al sol, mezclados con vinagre, los famosos escabeches, ¿no? Eran consumidos como condimento alimenticio también otros, como lo describe el escritor granadino Altignari. Los elementos más elaborados son los cereales, las legumbres, lo que conocemos nosotros, las lentejas y los chícharos nuestros de aquí de la tierra, que si le quitas el cerdo, el jalufo, y lo dejas sin el jalufo y le añadís unas especies de nuestra tierra hermana Marruecos, Sí, señor. os aseguro, probadlo, que si le metéis un poquito de comino y jengibre a las lentejas, suplen el sabor ese que le da el choricito, ¿no? De jabugo, que tanto gusta en esta tierra, pero que nosotros los musulmanes pues lo tenemos prohibido, ¿no? Y ya le digo, y el resultado es bastante bueno y se parece mucho, ¿no? De ahí tantas influencias, ¿no? La carne pues era habitual acompañarla de trigo. Existían otras formas también populares en las que, como el esquibáis, cocinaba la carne con vinagre, con condimentos también denominados al-mutafhat, que podrían ir desde carne guisada con mosto y diversas aromáticas. Salamu alaikum. Hace poco hemos celebrado la fiesta del Hajj. Hemos tenido jornadas de gastronomía, de visitas de vecinos a la mezquita de puertas abiertas. Hemos hecho actos culturales con los cuales hemos celebrado de alguna manera esta festividad grande entre los musulmanes en la ciudad de Sevilla. Esperemos que en los próximos años los musulmanes seamos tan capaces de hacer que esta fecha festivas sean trasladadas al sentir y al vivir de nuestros paisanos sevillanos. Porque hace poco, en Meca, millones de personas celebraban el Hajj, que son los actos solemnes de la gran peregrinación, con los que el Islam recupera la memoria de Abraham, Sidna Ibrahim alayhi salam, que fue el instaurador del Hajj. Con un gran ascetismo, esos millones de personas cumplieron los gestos ancestrales con los que el ser humano concreta su sed de lo eterno, su integración en el secreto que gobierna los cielos y la tierra, su comunicación con lo trascendente,
su vivencia de lo secreto y de lo prohibido, y está lejano a la desidia del común de los hombres. La peregrinación, el Hajj, es la materialización del Islam, es el signo de su fuerza, el indicio irrefutable de la seriedad de los musulmanes. Nada tiene que ver con una romería, es una involucración absoluta con la esencia de lo real. El Hajj es tremendamente exigente, duro, envolvente, vertiginoso, se suceden emociones contradictorias, se vive la crudeza de la existencia, su materialidad, su espiritualidad, y todo eso descarnado, inmediato, penetrante hasta la médula de cada peregrino, que se ve frente a la desmesura o a lo descomunal y a lo incontrolable. El Hajj corona el Islam, es el último de sus pilares, y es también donde cada musulmán comprende realmente lo que significa el Islam, su carácter telúrico, es donde saborea lo tremendo en Allah Ta'ala y a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En medio de un desierto inhóspito se reúnen millones de personas para vivir la intensidad de lo que significa existir sin que nada disperse nuestra atención. En Meca y en sus alrededores, los peregrinos sentirán a Allah y sentirán a lo que se exponen con el Islam, y en un ascetismo revelador de esencia afrontan el gran reto de situarse realmente ante su Señor. Un sentimiento de euforia, de satisfacción, de angustia, de miedo. Todo se sucederá y se acumulará en medio del riesgo, de la calma, de la muchedumbre, de la soledad. En pocos días tenemos un resumen de la vida, pero ante Allah, en Allah y por Allah. El Hajj fue instaurado por Abraham y recuperado por Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simboliza en cada uno de esos momentos la vida misma de alguien que, inspirado y guiado por su Señor, buscó a su Señor y lo encontró en medio del desierto. Y ese desierto significa una vida despejada de ídolos. Por ello mismo, la peregrinación es también actualizar todo lo que el Islam enseña sobre la resurrección y la congregación de los seres humanos ante el trono de Allah, materializado en la Kaaba, es decir, ante su poder absoluto, principio rector de cada realidad. Y el Hajj es todo eso a la vez, y es la peregrinación del buscador, y es el encuentro del muerto con la verdad en la hora de la plenitud. La peregrinación es síntesis de una sabiduría profunda dada a cada musulmán en forma de sensaciones que lo marcará para el resto de su vida. Es una indagación en la estructura misma de la existencia, es un recorrido por la muerte y es, finalmente, encuentro con el uno único, reunificador de la existencia de la creación entera en cada ser concreto. Enhorabuena, desde aquí, a todos los que este año se reunieron en la Meca para cumplir con los ritos del Hajj y abismarse en Allah, y para visitar también el vórtice de la autenticidad del Islam, Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la ciudad de Medina. Enhorabuena y un deseo de que todos regresen a casa con salud, a salvo y habiendo obtenido un gran botín, tal como les deseó el mensajero del Señor de los mundos, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن
تواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا. En los tiempos modernos, como resultado de la pérdida de la perspectiva universal de la tradición Odín entre la inmensa mayoría de los orientalistas occidentales, así como entre los musulmanes modernizados, los hombres han perdido de vista la unidad de la tradición islámica y los principios unificadores que a lo largo de los siglos han trabado entre sí sus diversos elementos. Los estudios limitados a los métodos históricos y analíticos han tendido, por su método de disección, a olvidar el carácter vivo de su objeto. Han tendido a olvidar que solo se puede disecar una entidad viva después de despojarla de su vida. Se ha trabajado duramente para demostrar que cierta piedra del patio de una determinada mezquita procede de unas ruinas romanas o bizantinas cercanas, o que una determinada palabra o idea penetró en el árabe procedente del asirio o del griego. Pero se ha olvidado la función de esa piedra en la totalidad del espacio sagrado de la mezquita o de esa palabra o idea en el edificio intelectual en el que se ha integrado. En demasiados casos, la pérdida de la visión de los principios ha convertido portentos, ayats, en hechos brutos y un organismo vivo en un cadáver. No es que los estudios históricos o analíticos minuciosos sean ilegítimos. Al contrario, han existido incluso en la erudición islámica tradicional y tienen su lugar propio en los estudios islámicos. Lo que es ilegítimo desde el punto de vista del Islam es la perspectiva secular, a la que por lo general va unido el método analítico y historicismo que se opone a la metafísica y a lo trascendente y desea reducir la realidad a su reflejo sobre la superficie del río del tiempo. Por otra parte, los métodos analíticos y históricos pueden emplearse legítimamente en la erudición tradicional y en conformidad con los dictados de la lógica y el sentido común. Pueden ser integrados en un punto de vista superior, de modo que conservan sus características positivas, pero su limitación no perjudique a la comprensión total y universal de las cosas. Hoy en día en Occidente, así como en el mundo islámico, una necesidad cada vez mayor de estudiar tanto los principios como las manifestaciones del Islam desde su propio y auténtico punto de vista y de una forma comprensible para el hombre contemporáneo, o al menos para los que poseen suficiente inteligencia y buenas intenciones. Por otra parte, esto debe llevarse a cabo utilizando métodos de análisis y descripción que sean a la vez lógicos y conformes con la perspectiva islámica, pues ésta aprecia al máximo la inteligencia, al-aql, y la lógica, al-mantiq, que es inseparable de ella, aunque naturalmente las realidades trascendentes no pueden ser reducidas a categorías lógicas. Este tipo de obras, que pueden traducir las enseñanzas islámicas a un lenguaje contemporáneo sin traicionarlas, es muy importante no solo para los no musulmanes que desean aprender sobre el Islam, sino sobre todo para los jóvenes musulmanes, que en su mayoría son hoy productos de los modernos sistemas de educación. Por fortuna, las obras de este tipo en lenguas europeas son cada vez más numerosas gracias a la publicación de los diversos libros y artículos. Es de desear que estas obras aumenten en número y obtengan una aceptación más amplia, y también que se conozcan mejor en el propio mundo islámico, en el que existe la profunda necesidad de una nueva presentación de la tradición islámica, especialmente en sus aspectos intelectuales y espirituales. El resultado proporcionaría los medios adecuados para combatir las insensateces y inanidades del mundo moderno,
las modas del día y para desenmascarar esa docta ignorancia sistemática que hoy pasa por sabiduría. Los ensayos que forman este artículo son un humilde esfuerzo para revivir y presentar de nuevo diversas facetas de la tradición islámica desde el punto de vista islámico, en un medio contemporáneo y con pleno conocimiento de la erudición moderna, tanto oriental como occidental. Escritos a lo largo de los años, en su mayor parte han aparecido bajo otra forma en diversas revistas y colecciones de todo el mundo, pero todos se ocupan de un mismo tema, a saber, la tradición islámica íntegra, y han sido escritos desde un único punto de vista, que es el de esta tradición. Por otra parte, han sido enteramente revisados y reescritos, de modo que los componentes, aunque de orígenes diversos, se han integrado en una obra única de estudios sobre el Islam. La primera parte se ocupa de la ley y la sociedad islámica y estudia la confrontación entre las doctrinas islámicas tradicionales sobre la autoridad espiritual y temporal, la libertad, la naturaleza sagrada de la ley y la educación islámica tradicional, y aquellas ideas modernas que desafían y se oponen a los fundamentos mismos de estas doctrinas tradicionales. La segunda parte está formada por los extensos estudios, el primero de los cuales trata sobre la tipología de la cultura islámica y las diferentes zonas y áreas de esta cultura. El segundo ofrece una amplia visión general de la vida intelectual del Islam. En cierto sentido, estas dos partes se complementan entre sí, pues una se ocupa de la extensión y la diversidad de la tradición islámica horizontalmente y entre diversos grupos étnicos, y la otra se ocupa de la manifestación de esta tradición en el mundo de la mente y del espíritu, al-aql wa ruh. المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب. Bueno, otra vez con ustedes, a hacer referencia un poquito sobre ese camino que estamos haciendo sobre la cocina andaluza y bueno, comentaros pues que en aquella época aquí en Al-Ándalus había pocos recursos en las tierras. Uno de los grandes avances que hicieron los musulmanes en aquella época pues fue la agricultura, ¿no? Esto eran tierras de monocultivo todas, y ellos lo primero que hicieron fueron introducir la rotación de cultivos, y así se llegaron a hacer incluso 2 cosechas de trigos al año, ¿no? Porque vinieron incluso 4, ¿no? Aquí pues se dieron cita, pues digamos que todos los grandes sabios de la época, tanto de Persia, de Siria, todos vinieron aquí a Occidente y se quedaron instalados aquí en Al-Ándalus, ¿no? De ahí que Al-Ándalus pues llegara a ser, había 2 focos en aquella época. El Imperio Islámico se extendía pues desde las tierras de Bagdad, lo que hoy en día es Irán, por el norte de África, Egipto, Arabia Saudí, el norte de África, Argelia, el Magreb de Marruecos, y de ahí a Hispania, ¿no? Lo que era Hispania romana, que luego se convirtió en Al-Ándalus. Entonces hay una gran concentración de sabios, ¿no? Aquí en nuestra tierra, ¿no? Y hoy pues tratándonos del tema de la cocina, pues con los musulmanes pues llegaron nuevos productos, ¿no? A nuestra alimentación, entre los que destacaron, por ejemplo, la berenjena, la espinaca, la caña de azúcar, el arroz, el albaricoque, los cítricos, la naranja, el limón. Los musulmanes apreciaban también las naranjas amargas, cuyo árbol cultivaban para obtener miel de azahar. También es muy de ellos el tema de los escabeches, tan famosos aquí en nuestra tierra, ¿no? Incluso se llegaron a hacer vinagres de varios tipos, se llegaron a hacer vinagres de sidra, se llegaron a hacer todo tipo de vinagres que eran especialmente aromatizantes, ¿no?
Los musulmanes también tuvieron una influencia sobre el modo de comer, ¿no? De servir la mesa aquí en lo que fue después la Europa medieval, ¿no? Fue durante la dinastía Omeya, instalada aquí en el Emirato de Córdoba, en el cual se decidió, por digámoslo así, la forma de comer, ¿no? Lo que conocemos hoy, que ha llegado hasta nuestros días, el primer plato, que constaba de entremeses, de ensaladas, los fríos, ¿no? Y luego un primer plato, un segundo plato y el postre, ¿no? Uno de los platos tan famosos aquí en Andalucía, ¿no? En nuestra tierra, que es como es el arroz con leche, pues es un plato típico musulmán, ¿no? Que se instaló aquí se ha quedado, y como ustedes sabéis todos, ¿no? Pues sabéis que hay unas fiestas tradicionales en las cuales el arroz con leche y las espinacas con garbanzo son temas digamos, es una tradición comer aquí, ¿no? Durante la Semana Santa, ¿no? Como les decía, la aportación árabe es muy rica la cocina. Hay muchos, como les he dicho, como os he comentado, hay muchos productos que ellos introducen aquí en Al-Ándalus. Incluso uno de nuestros platos más denominados de la tierra, ¿no? Que es la paella, pues la paella es musulmana, ¿no? El arroz lo introdujeron ellos. También enriquecieron todos los huertos mediante regadíos, ¿no? Mediante aljibes, acequias, alcantarillas, toda esa red que aprovecharon también de lo que encontraron al llegar aquí, que era del Imperio Romano, ¿no? Hay un mito, ¿no? En el cual se dice que Andalucía, Al-Ándalus, fue repoblada, ¿no? Por los castellanos y que incluso al principio del Imperio Islámico, pues que vinieron aquí y nos conquistaron los árabes, ¿no? Eso no es cierto. Aquí existía una población instalada en la península ibérica, la cual luego se convirtió al Islam, ¿no? Se convirtió al Islam en esa expansión que tuvo el nacimiento de nuestra religión con Muhammad, y fue la extensión, ¿no? Que se hizo en los años 711, 720, ¿verdad? Una de las cosas que proclama el Islam a la llegada aquí a la península ibérica es la servidumbre. Pasa a ser, no existe, o sea, aquí en aquella época las clases sociales, estaba el señor feudal, estaba luego lo que era la aristocracia, ¿no? Digamos, el círculo de las cortes, y luego estaba la servidumbre, ¿no? Entonces el Islam, pues, el Islam, como todos sabemos, pues la igualdad de todos los hombres es lo primero, ¿no? que plantea, ¿no? Que no hay esclavos. Entonces, lógicamente, la islamización se hizo bastante rápido aquí en Al-Ándalus, ¿no? Siguiendo por ese tema de la cocina, pues yo soy cocinero profesional, en mi profesión, y la verdad, pues, que me gusta investigar, ¿no? Y ver nuestras raíces. Y cada vez más me voy dando cuenta que sí, que son muchos, o sea, nosotros tenemos aquí la costumbre de añadir vino a las comidas, ¿no? Y bueno, y digamos que el sustitutivo en la cocina marroquí de ese aroma, porque nosotros el vino se lo echamos, pero el vino se evapora al alcohol, con lo cual lo que queda es un aroma en la comida. Ese aroma, como sabéis, el Corán, pues, prohíbe totalmente las bebidas fermentadas y que contengan alcohol, y entonces, pues, ellos sustituyen ese aroma con esas especias tan ricas, tan buenas que tienen en su tierra, ¿no? Como pueden ser el jengibre, tanto seco como rallado, ¿no? Es una especie que yo he empezado a utilizarla, la verdad, en platos de arroz, en platos de carne, y me gusta su sabor, el sabor que le da a la comida, ¿no? De hecho, está mencionado en el Sagrado Corán. Es comida de la gente del paraíso. Comida de la gente del paraíso, me dice el hermano saudí. Digamos, ahora que me ha comentado que está constatado, ¿no? Porque yo, la verdad, perdonadme, yo llevo poco tiempo de musulmán, llevo 3 meses, y aquí los hermanos que están conmigo, pues, me conducen y me llevan todos los días enseñándome, por supuesto, el Corán, algo nuevo, ¿no? Porque son muchas cosas y en 3 meses, pues, imposible, ¿no? Pero bueno, la intención es lo que cuenta en nuestra religión, y poco a poco, todos los días, intentamos ser mejor persona, ¿no?
como le decía, ya que nos han nombrado nuestro hermano las prohibiciones, ¿no?, que la gente dice que hace el Corán, bueno, pues Ramadán aparte, las prohibiciones de alimentos en el Corán son menos que, por ejemplo, en el judaísmo, ¿no?, cuya religión, tengamos en cuenta que aquí en Al-Ándalus llegaron a convivir durante 700 años las tres grandes religiones, ¿no?, monoteístas, ¿no?, el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿no? A pesar de la visión que nos han querido dar del mundo musulmán, de que son bárbaros y tal, pues sin embargo aquí convivieron las tres religiones sin haber guerras, sin haber nada, al revés. Fue la época, el siglo de oro, ¿no?, que es llamado por los literatos, ¿no? Fue el siglo de oro musulmán. Fue cuando mejor se vivió, mejores condiciones de vida se dio en el planeta Tierra, la verdad, porque en aquella época el planeta Tierra, Al-Ándalus, pues era uno de los focos, ¿no?, uno de la luz de aquí. Y como le decía, pues son muchos, ¿no?, son muchas las cosas. Hoy dando un paseo por las calles de Sevilla, ¿no?, porque muchas veces vivimos aquí y no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Yo hacía que no iba al Alcázar ya muchos años, hacía 10, 15 años, y la verdad es que han adelantado bastante los trabajos de restauración y sobre todo las salas musulmanas, ¿no? La verdad es que me ha encantado, porque recuerdo que la última vez que fui, los jardines, por ejemplo, estaban reformándolos y restaurándolos, y hoy pues me he llevado una grata impresión, y os animo a que si el día de descanso tengáis en vuestros trabajos, pues os deis un paseíto por allí y la verdad que os va a gustar, ¿no? Comentaros también, bueno, pues que yo con todas estas notas que os doy, no es para que os situéis un poco cómo era la vida, ¿no?, en aquella época, ¿no?, las costumbres de las personas. Sí, no, verá, hermana, yo me gustaría puntualizar dos cosas. ¿Cómo se dice naranja en árabe clásico? Portugal. Portugal. Y tenemos una zona de la península que se llama Portugal. Correcto. El país de las naranjas, imagínate. Portugal. Eso no lo sabías tú, ¿verdad? No lo sabía. La palabra clásica Portugal, Portugal. Imagínate, la influencia. Como no solo fue la grande, no, por supuesto, sí. Sí, y otra cosa que te pido que anime, te invita a la gente a venir a la mezquita a probar esos guisos tan fantásticos que tú nos Hombre, brindas. por supuesto, ya te digo, si nos seguís en nuestro Facebook y en YouTube, pues ahí podéis tener noticias de todas las actividades culturales que realizamos, ¿no? Como en estos días ha sido la fiesta del Cordero y se han realizado jornadas de puertas abiertas, hemos estado presentes en los centros cívicos, dando una imagen del Islam que para los andaluces, ¿no?, para que recordemos y para que sepamos de dónde venimos y animo a que vengáis y nos conozcáis y que veáis cómo somos y cómo es nuestra forma de vivir, que ya os digo por experiencia, en mi experiencia personal, que no dista mucho de la de nuestros abuelos ni de nuestros padres si son mayores, ¿sabes? يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه سمعت ابويا وامي بيصلوا عليه اللهم صل
الله حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة غيرت الدنيا في عينينا بالليلة وضحاها صلى صلاته حلت صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره Salamu alaikum, con vosotros en la Radiópolis, dedicando este tiempo a la comunidad islámica y organizado por la mezquita Isbilia. Nos es grato para nosotros ser portavoces del Islam en estas ondas. Queremos recuperar nuestra esencia como andaluces, como sevillanos, como seres humanos, cuando libremente nos buscamos la realidad, la verdad que subyace tras la apariencia, sea la verdad la que sea y nos lleve a donde nos lleve, sin temor al prejuicio o a los miedos infundados que algunas personas pretenden hacer en la búsqueda de la verdad. Nosotros como musulmanes, ese es nuestro reto, y es un reto que os proponemos a vosotros, que nos acompañéis de alguna manera, escuchándonos, oyéndonos, compartiendo la gastronomía que nos ofrecen nuestros hermanos y hermanas, nuestro hermano Abdullah, que gratamente nos invita a pasarnos por la mezquita. Como sabéis, está en la avenida Carlos Marx, edificio Amate, que está junto a la glorieta 1 de Mayo, y que, bueno, cualquier mezquita puede servir para el caso de Sevilla, que hay bastantes, alhamdulillah. Pero especialmente queremos invitaros a hacer una celebración próxima, como es el 1 de año de la cronología musulmana. Esta es dentro de 2 semanas, si no nos equivocamos en la fecha, ¿verdad? Queremos hacer, Señor, evidentemente, actividades culturales que hagan público esta festividad, e invitaros a acercaros a la mezquita y celebrar algo que ha sido típico desde siglos, celebrar entre los musulmanes aquí en Andalucía, en Sevilla, y que alguien en su momento prohibió. Porque no olvidemos que el Islam no fue perdido, sino derogado, prohibido. Los andaluces no dejamos de ser musulmanes porque se nos pasara la moda, sino porque alguien nos prohibió hablar en árabe, porque alguien nos prohibió vestir como musulmanes, porque alguien nos quitó el Corán y nos hizo incultos, porque alguien decidió por nosotros. Y nosotros libremente decidimos recuperar esta esencia del Islam. De nuevo repito la invitación de visitarnos la mezquita, agradeceros compartir con nosotros este tiempo que gratamente nos ofrecen, la colaboración en este caso del técnico Miguel, sin cuya aportación y su paciencia no sería posible. Agradeceros, dejaros entrar en vuestra casa y saludaros con el nombre, palabra del Islam. Os vamos a dejar con las palabras de nuestro hermano, que hará una súplica a modo islámico, y que dice de manera en castellano tal cual nos explica. pedimos a Allah que nos tenga en su misericordia eterna
que nos facilite los buenos actos para poder llegar al paraíso y que nos aleje de todo el mal. Pedimos a Allah también que nos perdone y que nos dé alegría para poder seguir haciendo buenas obras en esta vida. Pedimos a Allah que nos dé el gran placer de poder verle el día del juicio, ver su majestad. Y le pedimos también que nos guíe cada vez que nos alejemos de su camino. Y dice así: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا بخير أجمعين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم صل على حبيبك ومصطفاك وخليلك ومجتباك صلاة ترضيك ثم ترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم بارك على الخلفاء ذوي القدر الشامخ والجاه العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الست الباقين من العشرة الغر الكرام البررة اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا رحمن في زمرتهم يا أعظم مسؤول ويا أكرم مأمول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر